Había una vez un poeta que amaba la poesía más que a nada en el mundo. Desde pequeño, el poeta había encontrado en las palabras la manera más pura y auténtica de expresar su alma. Cada verso, cada rima, cada estrofa era una extensión de su ser, una manera única e inigualable de comunicarse con el mundo que le rodeaba. Una puerta hacia lo más íntimo y profundo de su ser. La poesía para él era un lugar en el que perderse y también un lugar en el que encontrarse con la versión más hermosa de él mismo. Un día, el poeta yacía tumbado sobre el pasto, con los ojos cerrados, escuchando a los pájaros cantar. El murmullo del viento en los árboles elevaba su alma, envolviéndolo en una serenidad profunda. De repente, sintió una imperiosa necesidad de levantarse. Abrió los ojos y allí estaba, delante de él, la mujer más hermosa que jamás había visto. Sus cabellos eran como una cascada de fuego al atardecer, ondeando en el viento con destellos de cobre y oro, una melena que el sol parecía envidiar. Cada mechón se movía con gracia, como llamas danzando en un ocaso eterno. Su figura recordaba a los juncos que se mecen a la orilla del río, flexibles y delicados, pero firmes en su arraigo. Su tez, blanca como la luna en una noche clara, brillaba con una luz propia, reflejando la pureza de una mañana invernal. Era una piel tersa y suave, como el pétalo de un lirio, contrastando maravillosamente con el fuego de su cabello. Sus ojos, azules como el cielo de verano, eran ventanas a un océano de misterios y profundidades. Mirarlos era perderse en un infinito sereno, donde las olas susurraban secretos antiguos y promesas de aventuras por venir. Eran gemas celestes que capturaban la esencia del horizonte, y al mirarlos, el poeta sentía como si el mundo entero se abriera ante él. Sobre sus hombros llevaba un pañuelo, de tonos verdes y marrones, como los campos que la rodeaban. El pañuelo se movía suavemente con el viento, acariciando su cuello y sus hombros con la ternura de una brisa primaveral. En sus bordes, delicados bordados de flores silvestres narraban historias de la tierra, de la vida sencilla y hermosa que ella vivía. Era una campesina, una guardiana de la tierra y de sus secretos. Al ver a aquel hombre allí tumbado, se acercó con una expresión de genuina preocupación en su rostro. ¿Te encuentras bien? Preguntó con una voz suave, como el murmullo de un arroyo. El poeta, cautivado por la belleza y la gentileza de la campesina, se levantó lentamente, como temiendo romper el hechizo de aquel momento. Al incorporarse, sintió una mezcla de vértigo y maravilla. Sus ojos encontraron los de ella, y en ese instante, una ola de emociones lo envolvió. Estoy bien, gracias. Respondió, con una voz temblorosa por la emoción. Simplemente estaba perdido en mis pensamientos. Me alegra saberlo. Parecías tan absorto que temí que te hubiera ocurrido algo. El poeta no pudo evitar sentirse conmovido por su amabilidad, quiso decir algo más, pero su timidez se lo impidió. Se quedó allí, parado frente a ella, con las palabras atrapadas en su garganta como mariposas en una red. La campesina esperó unos momentos más, como si intuyera que él tenía algo más que decir. Pero al ver que el poeta no decía nada más, simplemente sonrió con dulzura y asintió ligeramente con la cabeza. Bueno, me alegro de que estés bien. Si alguna vez necesitas algo, estoy aquí cerca, en la granja al final del camino. Y sin más, la campesina se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso hacia la granja. El poeta la observó alejarse, sintiendo un nudo en la garganta. Quería seguirla, hablarle más, saber su nombre, pero algo dentro de él se lo impedía. Con el corazón aún acelerado por el encuentro, el poeta permaneció allí unos minutos más, sumergido en sus tumultuosos pensamientos, y al cabo de un rato él también emprendió su camino de vuelta a casa. Al llegar a casa, el poeta no pudo evitar sentirse inundado por una avalancha de emociones provocada por aquel genuino encuentro con la campesina. Sencillamente no podía sacársela de la cabeza, recordaba cada detalle de su rostro, su cabello, sus ojos azules que parecían reflejar el cielo mismo. Su corazón latía desbocado, como si hubiera despertado de un letargo profundo para encontrarse sumergido en un torrente de sentimientos hasta entonces desconocidos. Se recostó en su escritorio, incapaz de concentrarse en nada más que no fuera ella.
El cuaderno y la pluma permanecían frente a él, pero sus pensamientos se perdían en la imagen de la campesina caminando hacia la granja. Cerró los ojos y trató de recordar cada palabra que ella había dicho, cada gesto, cada detalle del breve encuentro que ahora parecía haber marcado un antes y un después en su vida. El poeta sabía, en lo más profundo de su ser, que se había enamorado de la campesina. No solo de su belleza exterior, sino de la calidez y la bondad que emanaban de su alma. Era como si hubiera encontrado en ella todo lo que había buscado en sus versos. A partir de aquel encuentro que transformó su mundo, el poeta encontró en la campesina una fuente inagotable de inspiración. La poesía fluía de sus manos como nunca antes. Cada verso era un tributo a la belleza de la campesina, a su gracia natural y a la paz que irradiaba. El poeta plasmaba en sus poemas la esencia misma de su amor creciente, cada palabra resonaba con la intensidad de sus sentimientos. Los atardeceres se volvieron su cómplice silencioso. El sol dorado se filtraba entre las ramas de los árboles, iluminando el prado con tonos cálidos y dorados que le recordaban al cabello de la campesina. El viento mecía las hierbas altas y hacía danzar las flores silvestres, como si el propio prado celebrara el amor que había nacido en el corazón del poeta. A veces, solo la observaba desde lejos, cautivado por su gracia y su laboriosa dedicación. Otras veces, se acercaba tímidamente para intercambiar unas pocas palabras, pero siempre con la sensación de que las palabras no eran suficientes para expresar lo que realmente sentía por ella. Una noche, inspirado por la luna llena, el poeta decidió que era hora de expresar su amor de la única manera que sabía, a través de la poesía. Se sentó en su escritorio, con la pluma en la mano y el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Las palabras fluían como un río desbordante, llenas de amor y admiración por la campesina que había capturado su corazón desde el primer momento. El poeta escribió el poema más bonito, íntimo y profundo que había escrito hasta el momento. Cada verso era una promesa silenciosa de estar allí para ella, de amarla con una intensidad que solo la poesía podía capturar. Cuando terminó, dobló cuidadosamente el papel y lo guardó en su bolsillo, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. Caminó con paso decidido hacia la pequeña casa al final del camino. La noche estaba serena, iluminada por las estrellas que parecían bailar al ritmo de su corazón acelerado. Llegó frente al buzón de la campesina y depositó el poema con manos temblorosas, y un momento de duda lo invadió mientras observaba el papel doblado, ahora en manos de un destino incierto. El poeta se apartó lentamente del buzón, con la mirada fija en la pequeña casa al final del camino. Esperó en silencio, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Minutos que parecieron eternos pasaron, mientras la luz de la luna y las sombras de los árboles se mezclaban en un juego de expectación. Finalmente, la puerta de la casa se abrió con un chirrido apenas audible. La campesina salió al umbral, su figura iluminada por la luz cálida del interior. Con pasos cautelosos, se acercó al buzón, como si intuyera lo que encontraría dentro. Sus ojos azules, que el poeta había admirado como ventanales al océano, ahora miraban fijamente la carta. No hubo gestos visibles en su rostro, ningún cambio de expresión que pudiera indicar su reacción. Silenciosamente, tomó la carta entre sus manos, la miró por un momento y luego, sin abrir la boca, se dio la vuelta. El poeta, desde la distancia, observaba con el corazón en un puño. Vio cómo la campesina regresaba a la casa con pasos lentos y decididos, cerrando la puerta tras de sí con un suave clic. El silencio de la noche volvió a envolver el entorno, lleno ahora de una expectativa aún más intensa que antes. El poeta se quedó allí, bajo la luz plateada de la luna, preguntándose qué significaba ese gesto, qué pensamientos se agitaban en el interior de la campesina mientras sostenía el poema entre sus manos. Había dejado su corazón en esas palabras, había desnudado su alma ante ella, y ahora el silencio de la noche le devolvía nada más que incertidumbre. Al día siguiente, el poeta se levantó con el corazón lleno de expectativas y nerviosismo. Había dejado el poema con la esperanza de que fuera la llave que abriría las puertas del corazón de la campesina. Con pasos decididos pero cuidadosos, se dirigió hacia la casa de madera al final del camino. El sol de la mañana iluminaba el paisaje con tonos dorados, pero el poeta apenas notaba la belleza a su alrededor.
Su mente estaba ocupada con pensamientos sobre el poema y sobre lo que podría significar la reacción de la campesina. Al llegar, encontró a la campesina ocupada en sus labores cotidianas, como siempre. Ella lo recibió con una sonrisa amable y le ofreció una silla en la veranda de la casa. Sentados frente a frente, el poeta intentó leer las expresiones en los ojos de la campesina, buscando cualquier indicio de lo que ella podría estar sintiendo. Sin embargo, la actitud de la campesina hacia él no pareció cambiar. Hablaron de las tareas en la granja, del clima, de las flores que florecían en los campos cercanos. La campesina escuchaba con atención las palabras del poeta, respondía con amabilidad y mantenía una conversación ligera y amigable. Para el poeta, cada palabra, cada gesto de la campesina se volvió una pieza en un rompecabezas que no podía resolver. No había mencionado el poema ni había dado ninguna señal de haberlo leído. El silencio sobre el poema comenzó a pesar como una losa sobre los hombros del poeta. A medida que pasaban los días, el poeta no podía sacarse de la cabeza la idea de que su poema quizás no había sido lo suficientemente bueno. Comenzó a cuestionar cada verso, cada elección de palabras, cada línea que había plasmado con tanto cuidado en aquel papel. ¿Habría sido capaz de capturar la profundidad de sus sentimientos de manera adecuada? ¿O había fallado en expresar lo que realmente quería transmitir? Las noches se volvieron largas y solitarias mientras el poeta se sumergía en la introspección y en la revisión constante de sus poemas. Decidió entonces escribir otro poema, esta vez uno más profundo y directo, en el que confesaba abiertamente sus sentimientos por la campesina. Con su pluma temblorosa, derramó su corazón en cada verso, asegurándose de que no quedara ninguna duda sobre el amor que sentía por ella. Cuando terminó, leyó el poema una y otra vez, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. El poeta sabía que esta era su última oportunidad de llegar al corazón de la campesina. Dobló cuidadosamente el papel y lo guardó en un sobre, escribiendo su nombre con una caligrafía elegante y delicada. Al anochecer, se dirigió nuevamente hacia la casa de la campesina. Las sombras se alargaban y la luna comenzaba a asomarse en el horizonte. Con el sobre en la mano, se acercó al buzón de la casa y, con el corazón latiendo con fuerza, dejó el poema dentro. Tocó el timbre y se alejó rápidamente, escondiéndose detrás de un árbol para observar la reacción de la campesina desde lejos. La campesina salió poco después, con la misma expresión serena de siempre. Se acercó al buzón, tomó el sobre y lo abrió con cuidado. Sus ojos recorrieron las palabras escritas por el poeta, pero su rostro no mostró ningún cambio. Ningún indicio de sorpresa, alegría o tristeza. Simplemente terminó de leer, dobló el papel nuevamente y volvió a entrar en la casa, cerrando la puerta tras de sí. Desde su escondite, el poeta observó la escena con el corazón encogido. Había puesto su alma en ese poema, había confesado sus sentimientos más profundos y, sin embargo, la respuesta fue la misma, un gesto silencioso y enigmático. A pesar de la decepción, el poeta no podía rendirse. Decidió intentarlo una vez más, escribir un tercer poema, el mejor de todos, el definitivo. Puso todo su empeño en elegir las palabras perfectas, aquellas que capturaran no solo su amor, sino también su desesperación y esperanza. Quería que la campesina sintiera la profundidad de sus sentimientos, la intensidad de su amor. Durante noches interminables, trabajó en su obra maestra. Cada verso fue pulido hasta la perfección, cada palabra escogida con cuidado. Finalmente, cuando sintió que había alcanzado la cúspide de su capacidad poética, lo transcribió en un papel especial, con una caligrafía elegante y cuidada. El poeta había trabajado muy duro y había escrito su mejor poema hasta la fecha. Al terminar, sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Dobló el poema y lo guardó en un sobre, sellándolo con una gota de cera y estampando su sello personal. Esa noche, bajo un cielo estrellado, se dirigió una vez más a la casa de la campesina. El aire fresco de la noche y el murmullo del viento en los árboles le dieron una sensación de calma mientras caminaba. Al llegar a la casa, repitió el mismo proceso, colocó el sobre en el buzón, tocó el timbre y, esta vez, decidió no esperar y observar la reacción de la campesina desde lejos. Sentía que, independientemente de su respuesta, había hecho todo lo que estaba en su poder.
Con el corazón lleno de esperanza y una resignación tranquila, se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a su casa, dejando atrás el misterio del destino del poema y su amada campesina. A los pocos días el poeta decide visitar a la campesina para ver si ésta le daba alguna respuesta, si obtenía una negativa y le decía que sus sentimientos no eran correspondidos, si por el contrario le decía que ella sentía exactamente lo mismo y que no se lo había dicho por temor, o tal vez le diría que lo mejor era continuar siendo amigos. Total, ¿acaso la amistad no es una expresión del amor? Al día siguiente, el poeta decidió visitar a la campesina con la esperanza de obtener alguna respuesta a sus sentimientos. Caminó con paso decidido pero lleno de ansiedad hacia la casa. Al final del camino, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Se preguntaba si los poemas habrían tocado el corazón de la campesina, si ella sentía lo mismo por él. Al llegar, encontró a la campesina ocupada en sus labores cotidianas, tal como siempre la había visto. Ella lo recibió con una sonrisa amable y le ofreció una silla en la veranda de la casa. El poeta se sentó, con el corazón lleno de expectativas, esperando algún indicio, alguna señal que le mostrara que sus sentimientos no eran en vano. Hola. ¿Cómo estás hoy? Hola. Estoy bien, gracias. Solo quería pasar a saludarte. La campesina sonrió y asintió, continuando con su labor mientras hablaban de temas triviales. La actitud de la campesina hacia él no parecía haber cambiado en lo más mínimo. Su voz y su expresión eran las mismas de siempre, serenas y amables, pero sin ningún rastro de la emoción que él esperaba encontrar. El poeta, sintiéndose cada vez más desesperado, buscaba en su rostro algún indicio de que había leído los poemas, de que había entendido la profundidad de sus sentimientos. Pero no había ninguna señal. La campesina no mencionó los poemas, ni mostró ningún cambio en su comportamiento. Después de un rato, el poeta no pudo soportar más. Se levantó, agradeció a la campesina por su hospitalidad y se despidió, sintiendo un peso inmenso en su corazón. Mientras se alejaba de la casa, una ola de desesperación y tristeza lo envolvió. A medida que caminaba de regreso a su casa, sus pensamientos se volvieron oscuros. Comenzó a dudar de sí mismo, de su talento, de su valor como poeta. Pensaba en todas las veces que había trabajado incansablemente en sus poemas, en las noches en vela, en los libros de poesía que había leído para mejorar su arte. ¿Había sido todo en vano? ¿Era él realmente un poeta, o solo un iluso que había desperdiciado su vida persiguiendo un sueño imposible? Las palabras de aquellos que le habían dicho que dejara la poesía y se dedicara a algo más práctico resonaban en su mente. Tal vez ellos tenían razón. Tal vez la poesía no era más que una fantasía, una ilusión de un niño que se negaba a crecer. Tal vez debería haber escuchado a quienes le decían que trabajara la tierra, que hiciera algo importante con su vida y se dejara de tanta tontería. A los que le decían que había cosas mucho más importantes en la vida que leer y la poesía. Al llegar a su casa, el poeta se dejó caer en su escritorio, mirando con tristeza el cuaderno y la pluma que tantas veces habían sido sus compañeros fieles. Las palabras que antes fluían con facilidad ahora se sentían vacías y sin sentido. Sentía que había estado perdiendo el tiempo, que todas sus palabras y esfuerzos no habían sido capaces de calar en el corazón de nadie. Con el amanecer, el poeta se levantó con una determinación sombría. Decidió dejar atrás la poesía y enfrentarse a la realidad. Guardó sus cuadernos y su pluma, sintiendo que cerraba un capítulo de su vida que había sido tanto una bendición como una maldición. Se dirigió al campo y se unió a los campesinos, siendo uno más. Al principio, el trabajo en el campo le ofrecía una especie de alivio. Las tareas físicas llenaban sus días, dejando poco espacio para pensar en sus frustraciones y desilusiones. Con cada surco que cavaba, con cada semilla que plantaba, intentaba enterrar también sus sueños rotos y sus esperanzas desvanecidas. Sin embargo, el peso de su decisión pronto comenzó a manifestarse de maneras inesperadas. El poeta, que había encontrado consuelo y significado en las palabras, empezó a sentirse cada vez más triste y apagado. Los días se sucedían en una monotonía implacable, y la poesía que antes llenaba su vida con color y emoción ahora era solo un recuerdo lejano.
Había dejado de leer y escribir, y con el tiempo, perdió esa capacidad. Al enfrentarse a cualquier texto, no era capaz de ver más que un reguero de tinta sin sentido, como si las letras se hubieran convertido en símbolos ajenos e incomprensibles. La vida poco a poco iba perdiendo color para él. Las cosas que antes le parecían hermosas y significativas, ahora le resultaban vacías y sin vida. Los atardeceres dorados, las flores silvestres y el canto de los pájaros se habían convertido en meros elementos del paisaje, carentes de la magia que solían tener. Había dejado de visitar a la campesina y no sabía nada de ella. El poeta se sumergió en una rutina sin alma, tratando de encontrar algún propósito en la vida que había elegido. Sin embargo, con cada día que pasaba, se sentía más desconectado de sí mismo y del mundo que le rodeaba. Los campesinos notaron el cambio en él, su mirada vacía y su andar pesado, pero no sabían cómo ayudarlo. Poco a poco, el poeta comenzó a enfermar. Al principio, eran solo pequeños malestares, un dolor de cabeza persistente, una sensación de cansancio que nunca desaparecía. Pero con el tiempo, su salud se deterioró más y más. Su cuerpo, una vez lleno de energía, se volvió frágil y débil. Las tareas que antes realizaba con facilidad se convirtieron en pesadas cargas que apenas podía soportar. Finalmente, el poeta cayó en cama. Los campesinos, preocupados por su condición, intentaron cuidarlo lo mejor que podían, pero la tristeza en su corazón era una enfermedad que ningún remedio físico podía curar. La noticia de su deterioro llegó a oídos de la campesina, quien sintió la llamada de la compasión y decidió visitarlo. Al llegar, encontró al poeta postrado en su cama, rodeado por el silencio de la inevitable despedida. Los campesinos observaban con respeto y compasión mientras la campesina se acercaba con cautela. Tomó asiento junto a él, sintiendo la fragilidad de su mano en la suya y la respiración entrecortada que anunciaba el final. El poeta, luchando contra el peso de su propia mortalidad, encontró el valor para hablar una vez más. Con voz apenas audible, pronunció las palabras que habían consumido sus últimas fuerzas. ¿Qué le parecieron mis poemas? La campesina, sorprendida por la pregunta en un momento tan solemne, frunció el ceño con sinceridad y desconcierto. No comprendía por qué el poeta, en su lecho de muerte, le preguntaba sobre unos poemas que ella nunca había leído ni sabía que existían. La idea de la poesía y la lectura para ella eran tan ajenas como las estrellas en el cielo, algo distante y sin relevancia en su vida de trabajo duro en el campo. Poeta, yo nunca aprendí a leer. Para mí, eso de los poemas y la poesía siempre me pareció estúpido, una pérdida de tiempo. En mi vida hay cosas más importantes: sembrar la tierra, cuidar del ganado, asegurar que mi familia tenga comida en la mesa. ¿Cómo puedes pensar que yo perdería el tiempo en esas tonterías? El poeta, en su lecho de agonía, sintió una punzada de dolor y comprensión. Había asumido que la campesina, como él, encontraría belleza y significado en las palabras escritas. Pero ahora, frente a sus palabras, se enfrentaba a la realidad de que su mundo interior de letras y versos no tenía cabida en el mundo práctico y tangible de la campesina. Ella continuó, ahora con un deje de indignación por la sugerencia implícita de que sus prioridades eran inferiores o menos valiosas. Quizás para ti esos poemas sean importantes, pero para mí no significan nada. Mi vida está aquí, en la tierra, en el trabajo diario que sostiene todo lo que tengo. No entiendo por qué te aferras tanto a eso. El poeta, abrumado por la revelación y la crudeza de las palabras de la campesina, cerró los ojos con resignación. Había buscado en vano la validación de su arte, la conexión emocional que tanto anhelaba a través de sus poemas. Ahora entendía que su búsqueda había sido en vano, que sus esfuerzos por compartir su mundo literario con alguien que nunca podría entenderlo estaban condenados desde el principio. El poeta colocó su mano sobre la de la campesina con un gesto de compasión y respeto. En ese momento, como si de un poema se tratara, las palabras brotaron de sus labios con la solemnidad de quien se prepara para partir hacia lo desconocido. En esta vida de letras y versos, he cometido el mayor error, entregar mi corazón a alguien que no podía apreciarlo. He buscado la belleza y la verdad en palabras que se perdieron en el viento,
en tu mundo donde la poesía no encuentra su eco. Me engañé pensando que mis sueños podrían ser compartidos, que mis anhelos podrían encontrar un refugio en el alma de otro ser. He amado la poesía con toda mi alma, la he perseguido como un amante fiel que busca la mirada perdida de su amada en cada estrella del firmamento. Pero mi amor ha sido en vano, y ahora, al borde de la eternidad, siento el peso de mis palabras no dichas, de mis versos no escuchados. Perdón, querida campesina, por haber esperado de ti lo que nunca podrías dar. En mi búsqueda de significado y belleza, me perdí a mí mismo. Ahora comprendo que la grandeza no reside en la admiración de otros, sino en el amor propio y la aceptación de lo que uno es verdaderamente. Con estas palabras, el poeta cerró los ojos lentamente, sintiendo cómo la calidez de la vida abandonaba su cuerpo cansado. La campesina, con lágrimas silenciosas recorriendo sus mejillas curtidas por el sol, sostuvo la mano del poeta con ternura, asimilando el peso de sus confesiones. Así, en la penumbra de una habitación silenciosa, la vida del poeta se desvaneció como una última estrofa perdida en el vasto mar de sus propios sueños inconclusos.